esta reflexión inicial me gustaría llevaros a un pasaje de la Escritura que creo que hace tiempo que no leéis. Vamos a leerlo juntos, vamos a recitarlo juntos, o vamos a ver en pantalla el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Vamos todos juntos. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por los días. Queridos hermanos, este salmo habla de la cruz. Estaba diciendo, Jehová es mi pastor. Y fijaros, Jesús evidenció que Dios Padre era su pastor, porque le obedeció en todo. Es más, Isaías nos recuerda que como cordero fue llevado al matadero. Porque el Padre fue el pastor de Jesús. Hoy tú y yo, en virtud de los méritos de Cristo, también podemos decir que el Señor es mi pastor. Y dice la segunda parte, nada me faltará. Como digo, este salmo habla de la cruz. Y hoy podemos tú y yo tomar estos símbolos, darle gracias a Dios que nada nos faltará, porque a Jesús le faltó todo en la cruz. Abandonado, desechado de entre los hombres. Incluso el rostro de Dios cubrió de él. Qué bendición en esta mañana saber que porque Cristo fue a la cruz por mí, puedo decir, nada me faltará. Gloria a Dios por ello. Permitidme, cada uno nos daría para un sermón, pero quiero intentar ser breve. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¡Qué bendición! ¿Sabéis por qué podemos descansar en lugares de delicados pastos? Jesús lo expresa en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 20. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Leíamos, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Cuánto sufrió Cristo por mí? Que no pudo recostar su cabeza, no pudo tener paz en la tierra para poder yo descansar. Por eso Él expresa en el Evangelio, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Podemos descansar porque Jesús no tuvo descanso. Y nos lleva junto a aguas de reposo porque Él bebió en la copa de nuestro pecado. El pecado es de todo menos reposo. Cuando comemos de este vino esta mañana, recordemos que nos recuerda la sangre de Cristo, la copa de maldición. Aquel que no hizo pecado, aquel que no cometió pecado por nosotros, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y dice en el versículo 3, confortará mi alma. Y pienso en Getsemaní, ¿recordáis las palabras de Jesús? En Getsemaní mi alma está muy triste. Y no hay desconsuelo en nuestra vida que el Señor no pueda confortar. Por esa experiencia de Jesús en Getsemaní, nosotros podemos saber, tenemos la seguridad que confortará nuestra alma porque Él ha vivido nuestra experiencia. En Filipenses capítulo 2 se hizo siervo y tomó la semejanza nuestra. Me guiará por sendas de justicia.
Ya no es suficiente, valga la expresión, saber que conforta mi alma, sino que el Señor no solamente me da palmaditas de consuelo, sino que me guía hacia adelante. Lo caminado sabemos cómo ha sido, pero lo que nos queda por caminar no lo conocemos, pero sabemos que Él nos guiará. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y dice el Salmo, aún más allá de la muerte nuestro Dios nos guiará. Yo no sé lo que va a pasar, cómo será el final de mis días. No sé lo que me queda, pero sé quién me guiará hasta el final de mis días. Y eso es lo hermoso de esta mañana. Me guiará por sendas de justicia, porque Él caminó solo la senda del Calvario. Hoy caminamos por esas sendas de justicia, nos dejamos llevar, pastorear por el Señor, porque Él caminó el camino de la cruz. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Elocuentes, recordadas son las palabras de Jesús que recogería el Salmo 22 y después el Señor diría en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Tú estarás conmigo. Y en el valle de sombra de muerte que no tenía que haber pasado, el Señor, Él fue abandonado para que tú y yo hoy tengamos la seguridad de que aunque estemos en lo peor de nuestra vida, el Señor estará con nosotros. Porque pueden estar los hermanos, pueden estar los amigos, pueden estar la familia, pero ¿de qué nos vale si el Señor no está con nosotros? ¿De qué nos vale si quien nos dio la vida no está con nosotros? Por eso podemos decir, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y recordamos a Moisés cuando levantó la vara en el desierto, señal de la cruz, ya que aquellos que mirasen por fe serían librados de la mordedura de la serpiente. Y nosotros hoy miramos por fe al crucificado, no a la cruz como solo, que sería un objeto, sino miramos al que fue crucificado. Y mirando a Él, la serpiente del pecado no tiene poder contra nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo, sorbida en victoria es la muerte. Qué bendición es que tenemos triunfo sobre la muerte. El Señor, estemos en el momento que estemos, siempre nos infundirá aliento. Y dice el versículo 5, aderezas, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hubo un banquete, cuando se instauró este acto, hubo un banquete donde estaban Jesús y 12 más. Cuando comenzó el banquete había 13 en la mesa, pero cuando terminó el banquete había solamente 12, ¿recordáis? Porque Judas no pudo disfrutar. Y a veces hay momentos en nuestra vida que nos vemos acosados, que nos vemos agobiados por las circunstancias, que nos vemos a veces agobiados por traiciones como Judas, que nos vemos acosados a veces por personas, en fin, incalificables. Satanás manda a sus esbirros de una forma muy curiosa, pero ellos no pueden disfrutar de la presencia de Dios. Los otros 11 eran de armas tomar. Los otros 11 que estaban éramos de armas tomar. Pero solamente hubo uno que no pudo terminarla, que fue Judas. Por eso dice el Señor, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No dice, aderezas mesa delante de mí para todos. Qué bendición es poder participar en esta mañana y pedir al Señor, no ser un Judas, no ser alguien que traicione a Jesús, que mi testimonio no sea impedimento. Hay momentos difíciles. El apóstol diría, en todas estas cosas, a pesar de las dificultades, a pesar de Judas, somos vencedores, no por ser lo que somos, sino por medio del que nos amó. Por lo cual, dice el apóstol, es indudable que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del banquete que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Y dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La bendición negada a Jesús
hoy nos es concedida a nosotros por los méritos de... Y recordamos que precisamente la palabra Cristo significa eso, ungido. Y nosotros hoy, por eso podemos decir que somos hijos de Dios, porque el Señor nos ha ungido con su presencia. Y termina el salmista, y un servidor también quiere concluir diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, permitidme, nada más que todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Puede que parezca que nos persiguen los problemas, pero la mayor certidumbre es que el bien y la misericordia nos siguen. ¿Sabéis por qué? Porque Cristo resucitó. Y esta última parte, en la casa del Señor moraré en largos días, es no posible, sino segura, porque Cristo resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado, esta última parte sería una historia. El bien y la misericordia, a pesar de Satanás, nos siguen, y me vais a entender la ironía, el bien y la misericordia, a pesar de Satanás, nos siguen nada más que hasta que termine la eternidad. Y la eternidad no se termina. Así que gloria a Dios en esta mañana. Queridos hermanos, sin más, demos hoy gracias a Dios, en respeto, en reverencia y en silencio, así orando, buscando al Señor, que Él os bendiga. Buenos días a todos y también a los que nos ven a través de las redes sociales. Damos gracias a Dios por este medio porque podemos, divulgar la palabra en la medida de lo posible. Y vamos hoy a compartir, quizás está un pelín alto. Bueno, vamos a leer entonces, para no haceros esperar, Filipenses 4:10 hasta el 12. Dice así, el apóstol Pablo: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Cómo entendemos este versículo con tantas palabras, cultismos, palabras raras, ¿no? Dice que el apóstol se goza en gran manera porque habéis revivido, es decir, habéis vuelto otra vez a cuidarme, ¿no? A tener cuidado de mí. Y de lo cual también estabais diligentes, con gran entusiasmo. Estabais con gran entusiasmo, pero os faltaba una oportunidad de poder hacerlo. A mí me parece una buena noticia esta, ¿no? De que el apóstol es agradecido, ¿verdad? En nuestra vida yo no sé si somos muchas veces agradecidos, ¿no? Hay una canción de Mercedes Sosa de hace muchos años que dice: gracias a la vida que me ha dado tanto, ¿no? Y nosotros podemos darle gracias a Dios personalmente, a Dios, porque Él nos ha dado, gracias a Dios porque nos ha dado tanto, ¿no? Nos ha dado la vida, pero también nos ha dado el llanto. Perfecto distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, dice la poetisa y cantante, ¿no? El apóstol Pablo era agradecido. En este caso, pues seguramente había recibido algún regalo de tipo financiero, una ofrenda seguramente, de parte de los habitantes de Filipos, de aquella iglesia a la que se dirige en este caso el apóstol Pablo. Y se dice que este versículo es el centro de la carta a los filipenses, el agradecimiento por haber tenido cuidado en ellos del apóstol Pablo.
muchas veces nos olvidamos, y esto no estaba previsto, me están saliendo palabras que yo no tenía previsto, pero muchas veces no somos agradecidos unos con otros, ¿no? En cierta forma, cada vez que oramos a Dios, estamos un poco cuidando de cada hermano, cada hermana, cuando oramos por ellos. Y deberíamos ser agradecidos, porque yo creo que en la Iglesia muchas veces los que estamos en pie o en ella es porque hay alguien que está orando por nosotros. Yo creo que por eso queremos hacer esta cadena de oración. Creemos que la Iglesia necesita, en estos momentos, yo diría de crisis, en estos momentos de crisis necesitamos la oración, necesitamos orar unos por otros, porque se dice que la oración es el motor de una iglesia. Yo no sé si hay oración suficiente. Yo desde luego creo que yo no oro lo suficiente tal vez. Y necesitamos oraciones. Es que yo no sé, sabes abrir la boca y hablar con Dios y pedir por tu hermano o tu hermana. Estamos, en cierta forma, les debemos mucho a los hermanos y hermanas. Si no fuera por ellos, tal vez no estaríamos en pie. Y se continúa diciendo el apóstol en el versículo 11: en gran manera me gocé porque habéis revivido vuestro cuidado de mí con esa ofrenda. Y después dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Podemos pensar, el apóstol Pablo era un hombre bendecido por Dios, no tenía necesidad. No, aquí dice que padeció necesidad. Y él dice que estaba en camino de ladrones muchas veces. Estaba pasando hambre y sed. Hasta sufrió un naufragio, ¿verdad? Al borde de la muerte, también con leones, en medio de las fieras. Y el apóstol pues dice que tiene necesidad, nosotros también, ¿verdad? Yo no sé, ¿tú tienes necesidad? Yo sí. Por eso necesitamos de Dios. El título de lo que hoy hablamos quisiera expresarlo con esta oración gramatical o expresión o frase que dice: contentos con lo que tenemos ahora. Contentos con lo que tenemos ahora. Antes cantábamos: bendeciré al Señor, Dios de mi salvación. En el día de angustia, en Él esperaré. En el día de felicidad también le buscaré. Porque necesitamos de Dios. Y la Biblia aquí es muy expresiva. El apóstol Pablo nos dice que no solo en lo económico, sino en cualquier situación tenemos que estar contentos con el momento presente que estamos viviendo. Dirás tú, sí, lo puede decir la persona, es decir, mejor el creyente que en estos momentos tiene de todo, tiene resuelta su vida y las cosas le van bien. Pero estar contento o contenta cuando estás pasándolo mal también es bíblico. No es que estés jajaja, no es que estés riéndote,
regocijándote, estás triste en el fondo porque la situación no es fácil, pero la actitud es de estar contento, contenta. Y estar contento o contenta no es ser un conformista. A mí una persona que quiero mucho me dijo una vez, al saber que me había convertido, tú es que eres un conformista. Y estuve a punto de responderle, no, precisamente todo lo contrario, por eso no me conformo a este mundo, porque quiero algo mejor y quiero la vida eterna, quiero llegar a Dios, porque sé que Él es el que provee para mí, Él es el que me cuida. Por eso no somos conformistas, estamos contentos, pero no nos conformamos, no somos conformistas, ¿verdad? No nos acomodamos a lo que tenemos, sino que queremos algo mejor. ¿Y por qué podemos hacer eso? Bueno, pues porque nuestra actitud debe de ser la de confiar en Dios. Yo confío en Dios, por eso estoy contento. Tal vez las cosas no te vayan como tú anhelabas, pero confiamos en Dios. Nos decía uno de nuestros pastores en el pasado, nos decía, cuando tú caigas, cuando tú peques, levántate y sigue confiando en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que te sostiene, el que quiere tirar de ti para adelante. Confiamos en Dios. Si confiáramos en nuestros hermanos y hermanas, con nuestros fallos, pues seguramente no estaríamos tan contentos, ¿verdad? Pero confiamos en Dios. Por encima de todo, confiamos en Dios. Tenemos presente que Él es soberano sobre esta iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Pero no de una forma despótica, porque Dios no es así. Dios puede hacer lo que le dé la gana porque Él tiene su plan. Él tiene su plan. Vemos circunstancias negativas, vemos cosas que no nos gustan, vemos cosas que nos sobrecogen el corazón, pero sabemos, tenemos presente que Dios, a pesar de todo, es soberano sobre esta iglesia, sobre nuestras vidas, sobre ti, sobre mí. Y se trata, por eso, de tener una perspectiva correcta. Y fijaos que la Escritura aquí, concretamente en este pasaje, nos dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Lo normal es que las circunstancias no salgan como nosotros pensamos. Yo tenía de joven unas perspectivas, pero en absoluto fueron como yo quería. Me convertí entonces, entregué mi vida en manos de Dios y dije, bueno, Dios sabe cuál es mi vida, qué es, y durante mucho tiempo estuve afligido porque las cosas no iban bien, no iban como yo quería. Estuve al borde de, no sé, de vez en cuando lloraba. Decía, ¿dónde estás, Dios?
quiero verte, no entiendo. No, si dicen que eres bueno, ¿por qué me pasan estas cosas? Pero aquí dicen un punto fundamental. Tengo que aprender a estar contento con mi situación. Empecé a estar contento con mi situación y dije, bueno, Dios tiene un plan en mi vida fijo, ¿eh? No importa que las cosas no me vayan bien en este momento, da igual. Voy a confiar en Dios, me voy a sobreponer. Y gracias a Dios, yo hoy puedo decir que mi vida es completamente distinta a como era. ¿Por qué? ¿Por mis méritos, por mi lucha, por mi capacidad? No, porque Jesús en su momento extendió su mano y lo vi claro. Vi clara la bondad de Dios. En la Biblia nos dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Yo no sé si tú estás, viendo que Dios dice que veré la bondad de Dios no en el cielo, sino en la tierra de los vivientes. Es decir, aquí, en este mundo. Por lo tanto, tenemos que aprender a estar contentos con la situación que tenemos. ¿Por qué? Porque Dios está detrás. Dios permitió que Gedeón fuera a la batalla. Y Gedeón tenía, varios que le estaban siguiendo. Pero Dios los llevó al arroyo y le dijo, no, ahí hay demasiados. Vais a pensar que la victoria es vuestra. Vamos a disminuir el número de personas que van a ir a la batalla. Entonces puso una selección, ¿no? Y disminuyó el número. Muchos se fueron para casa, porque Dios así lo estableció. Y dice, no, aún son muchos. Vamos a disminuirlos. Y los disminuyó. Y con aquellos poquitos hombres, Dios le dio la victoria. ¿Por qué? Porque Dios quería que su salvación se entendiera como que, aunque sean pocos, es igual. Dios es poderoso para salvar. Amén. El aprendizaje a estar contento con mi situación indica madurez. No es algo innato, sino que se aprende con la experiencia y la madurez espiritual. He aprendido, dice el apóstol Pablo, era un gigante el tío, perdón por lo de tío. Era un gigante espiritual. Y tiene la humildad de decir, he aprendido a contentarme. Esto implica que cada uno de nosotros debe interiorizar esa misma actitud. Por lo tanto, si tu vida parece que está atribulada, que seguro que lo está, porque la mayoría de nosotros estamos atribulados, si no es de una forma, es de otra, tenemos que aprender a estar contentos con esa situación. ¿Por qué? Porque Dios está detrás. Porque Dios es soberano. Y soberano significa que Él puede armar y desarmar y hacer a su manera. ¿Quieres que Dios sea soberano de tu vida? Pues escucha.
Tienes que confiar en que lo que te pase es porque Dios está detrás. Y vamos a ver un ejemplo que a mí, desde luego, toda mi vida me ha seguido y creo que es impactante. Y es la vida del hijo de Jacob. Uno de los hijos, estuvimos viendo la vida de Jacob ahí atrás. Pero la vida de José es el penúltimo de sus hijos. La vida de José es impresionante. Impresionante. Significa, José, Dios añadirá o Dios aumentará. Vemos su vida y cualquiera diría que Dios añadirá o tal vez aumentará. Pues José era el hijo de Raquel. Como sabéis, Raquel era la esposa preferida de Jacob. ¿Por qué la Biblia no quiere que un hombre tenga muchas mujeres o una mujer muchos hombres? ¿Por qué? Porque va a haber celos, va a haber preferencias, y aquellas mujeres se celarían unas de otras, ¿verdad? Pero Raquel era la esposa amada de Jacob y él era el hijo mimado y preferido de su padre. ¿Por qué? Porque le había nacido a través de Raquel. Era un hijo deseado. Los otros, bueno, eran hijos de Lea, a la que no quería, hijos de las concubinas. Y entonces, ¿qué pasó? Que los hermanos veían, porque no eran tontos, veían que el hijo preferido de su padre era José y empezaron a envidiarle. Para colmo, su padre va y le hace una túnica especial a mi niño. Una túnica especial. Pero vamos a ver, hombre, ¿no se supone que a todos los hijos los quieres igual? Pero él estaba ahí siempre con su hijo, Los demás parece que no eran hijos. Entonces los hermanos, al ver esto, tuvieron envidia y lo vendieron como esclavo. Para colmo, José tenía sueños sobrenaturales. En aquellos sueños se veía a él como una espiga que aumentaba de tamaño y los otros eran espigas pequeñas que se inclinaban ante él. ¡Wow! Los hermanos estaban que gozaban. Inclinarse, pero bueno, ¿qué nos dices? ¿Qué nos dices, José? Que nosotros nos vamos a inclinar ante ti, pero veía el sol rodeado de estrellas, las estrellas eran los hermanos y él era el sol, y las estrellas daban vueltas alrededor del sol. Bueno, otra vez, el soñador, diciéndonos cosas que eran de todo amables menos eso, ¿verdad? Pues una vez, al ver que los hermanos de José no volvían a casa, el padre se le ocurre la idea de decirle a José: oye, José, vete allí, vete a donde están ellos y diles que vuelvan, si están bien, ¿qué les pasa? Y va él allá, y cuando llega, los hermanos deciden vengarse. Querían matarlo. Yo no sé si viste la película El Rey de los Sueños, es sobre José. Ahí lo expresa muy bien, muy gráfico.
él con toda la ingenuidad se acerca a sus hermanos, pero sus hermanos estaban ya tramando, ahí viene, mira, vamos a por él. Hay que buscar una forma de matarlo ahora que estamos lejos de nuestro padre. Pero ¿qué pasa? Que Rubén el mayor intentó convencerlos de que esto no era una buena idea. ¿Y qué hizo? Bueno, pues dice, lo tiramos en ese pozo vacío, en esa cisterna. Lo tiramos ahí, en ese pozo vacío. Cuando vuelve se encuentra con que a José sus hermanos lo habían vendido a una caravana de mercaderes que se dirigían a Egipto, y entonces se le ocurre la peregrina idea a los hermanos de decir, vamos a deshacernos de él y vamos a venderle como esclavo. Entonces lo hicieron. Y Jacob, lógicamente, preguntó, ¿dónde está José? Cuando volvieron. Y le mintieron, diciendo que solo habían encontrado la túnica de José y que seguramente alguna alimaña la había matado. Con sangre de cordero impregnaron la túnica, y en vez de matarlo, pues lo llevaron a Egipto. Y al padre, pues le enseñaron eso, ¿verdad? Jacob lloró la muerte de su hijo querido desconsoladamente. Y de forma injusta, José fue llevado a Egipto como esclavo. Alguien que lo habían tenido en una burbuja, Imaginaos el shock tan tremendo de cambio de vida que te trae como un esclavo cuando antes eras un niño de papá. Yo creo que por eso Dios lo llevó allí, porque era un niño de papá. Y Dios quería educarlo. Quería que fuera una persona compasiva de los demás y no centrada en sí misma, como un niño de papá. Y entonces, pues permitió esa injusticia. Esa injusticia que le llevó a Egipto. Y allí pues cayó en gracia ante el funcionario que le compró, que era Potifar, nos dicen Potifar o Putifar, era un funcionario del faraón. ¿Y qué pasó allí? Bueno, pues que vio que era un hombre trabajador, entonces pues le cayó en gracia, y empezó a ponerlo como el jefe de los sirvientes de su casa. Pero ¿qué pasó? Que la esposa de Potifar lo quiso seducir y le propuso tener relaciones sexuales. El joven se resistió, pero en la huida, al huir, ella enganchó el manto de José y se rompió, Y eso fue la prueba, entre comillas, de que José había intentado aprovecharse de ella. Y entonces como prueba pone el manto. Entonces Potifar, enfurecido, lo envió a prisión. Amigo, que te envíen a prisión por tu delito, bueno, no es nada agradable, pero aunque hoy en día las cárceles hasta tienen piscina, ¿no? Pero de aquella, la cárcel eran unas paredes llenas de moho, ratas por todas partes, alimento, pan y agua. Aquello sí que era una cárcel de verdad.
y lo enviaron a prisión. Fijaos, segunda injusticia. A ver, hombre, un hombre que cree en Dios, porque creo que José creía en Dios, un hombre que cree en Dios y que confía en Él, y de repente lo envían a prisión. En la cárcel, en la cual estuvo una friolera de 20 años, que se dice pronto, José se encontró con el copero y el panadero del faraón. Estos habían delinquido, por eso el faraón los envió a prisión, pero José no había delinquido, no había hecho nada malo, al contrario, había obedecido a Dios. Pero lo enviaron a prisión injustamente. Entonces, aquellos habían tenido unos sueños muy raros y José les pidió que se lo contase porque era capaz de interpretar sueños. José, el soñador. Y el copero le contó en su sueño que exprimía 3 racimos de uva en la copa del faraón, y José interpretó como que dentro de 3 días vas a ser declarado inocente, recuperando tu puesto. En consecuencia le dijo, cuando veas al faraón, por favor, dile, recuérdale esto, háblale en mi favor, cuéntale que te he dicho un sueño que va a ser bueno para ti. El panadero también le pidió que interpretara su sueño, pero en este caso las aves devoraban el contenido de 3 canastas llenas de pan, y José le explicó que dentro de 3 días el panadero sería ejecutado y los pájaros se comerían su cuerpo. 3 días después sucedió todo esto. Pero, ¿qué pasó cuando el copero tendría que haberle dicho a Faraón? José me hizo esta interpretación, pero el copero se olvidó. Entonces, José pasó un montón de años metido en la cárcel. ¡Qué injusticia! Hasta que un día, a cabo de 2 años, el faraón soñó, ya sabéis el sueño de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas. Entonces, de repente el copero se dio cuenta y dijo, había un hombre en la cárcel que me interpretó los sueños, si quieres podemos llamarle. Sí, llamadle. Le interpretó el sueño. Y entonces, al ver el hombre la sabiduría de José, ya sabéis todos el pasaje, quedó fuertemente impresionado y decidió, porque José le decía entre otras cosas, pon un hombre sabio que administre tus graneros y que distribuya el país. Entonces el faraón le dijo, ese hombre vas a ser tú. Entonces José fue elevado a la categoría de una especie de visir, que era el segundo después del faraón. Fijaos, qué vuelco dio todo, pero pasó tiempo. Y las injusticias fueron grandes. Y con los años, los hijos de José, Manasés y Efraín, fueron una de las principales tribus de Israel. Pero a mí, en todo este proceso, lo que más me llama la atención es el hecho de que no se oye ni una queja por parte de José. Podría haberlo registrado, ¿no?, la Biblia, pero no lo registra.
registra, no se quejó. Tuvo que sufrir injusticias, pero muy fuertes. ¿Y por qué? Porque en el alma de José había contentamiento. Sabía que si sufría todo esto es porque era parte del plan de Dios. Un gran temor a Dios manifestó José y una veneración, sabiendo que Dios, a pesar de todo, le estaba cuidando en medio del proceso. Dice que estando en la cárcel, todos los que estaban alrededor eran bendecidos, y que prosperaba todo lo que hacía José. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y creo que estos versículos que he compartido hoy, he tratado de compartir, no sé si os sirven de algo, nos pueden ayudar en nuestra vida, creo, como consuelo. A mí, desde luego, me lo ha dado y dándonos ánimo también. Dándonos ánimo. Necesitamos consuelo y ánimo en nuestra vida, ¿no es verdad? Yo por lo menos lo necesito. Yo diría que a cada momento. Y consuelo, ánimo. Y vamos a acabar leyendo los versículos con los que hemos iniciado esta cuestión. Dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de la cual también estabais solícitos, estabais diligentes, estabais queriendo hacerlo bien, que estabais poniendo todo el alma, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Yo espero que a través de lo que hemos compartido hoy, vosotros podáis tener consuelo y ánimo. Si tienes necesidad, anímate, que esto sirva de consuelo. Si todo te va bien, gloria a Dios, pero acuérdate quién es el que hace que todo te vaya bien. Amén. Pues amén, que el Señor os bendiga. Vamos a hacer una oración. ¿Sí? Señor, te damos gracias porque tú tienes un plan. Un plan que a veces está oculto a nuestros ojos, pero tenemos la certeza de que tú tienes cosas buenas. Daros un futuro y una esperanza, como dice el versículo. Señor, creemos en ti, seguimos confiando, seguimos creyéndote como el artífice de todo lo que pasa en nuestra vida, de lo bueno, de lo malo, de lo regular, de que nuestra vida está en tus manos, de que esta iglesia está en tus manos. Y la tenemos clara en el sentido de creemos que tú tienes un propósito. Un propósito que es, como dice en tu palabra, la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta.
Vemos que todo lo que pase es perfecto. Todo lo que nos pase es bueno. Perdónanos, Señor, por dudar de ti, por dudar de tus cosas, por no buscarte como debiéramos, tal vez. Señor, pero creemos que tú estás detrás de nuestra vida, que tú tienes un propósito con nosotros, que tú tienes un propósito con nuestra vida, un propósito personal, que cuando lo veamos diremos, ah, mira, qué bueno fue haber pasado aquello. Señor, gracias, Jesús, por alimentarnos, gracias por sostenernos, gracias por consolarnos, gracias por alentarnos. En el nombre de Jesús. Gracias.